¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es el 1 de enero. Un saludo para todas las personas que se conectan a través de la señal de Canal N y los que trabajan también. Bueno, quienes también se encuentran trabajando, además de los periodistas, son en la Corte de Justicia, porque vamos a retomar las imágenes de lo que se está llevando a cabo, esta solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo, el gobernador regional del Callao. Del gobernador regional, del titular de la entidad. Viola nuevamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no permite que se le atribuya responsabilidad por el solo hecho de ser el titular de la entidad. Entonces sostenemos que la prognosis de pena está mal elaborada y que hay un abuso del tipo penal para escapar del tipo penal principal, que sería la designación ilegal. Eso es todo, su señoría. Gracias. Ya. Ministerio Público, sobre dicho presupuesto. Señor juez, bueno, el Ministerio Público ha imputado el delito de crimen organizado, teniendo en consideración, pues, los siguientes elementos que se exige. Tenemos como elemento personal esta organización compuesta por más de 3 funcionarios, más de 3 personas en todo caso, como ya lo referimos, 16 funcionarios, 9 particulares quienes de manera coordinada habrían concertado para cometer ilícitos contra la administración pública, interviniendo directa e indirectamente en las contrataciones de bienes y servicios. En este punto, señor juez, referir que Ciro Castillo no está en calidad de autor. Él colaboró con la designación de Jimmy Woo para que se realicen estos actos delictivos. Reitero. Respecto al elemento temporal, como también se expuso, señor juez, esta presunta organización criminal actuó de manera estable y permanente en el tiempo, cuyo inicio de actividades delictivas se realizó con la asunción del mando de la nueva gestión del gobierno regional del Callao en enero 2023, habiendo cesado sus actividades delictivas en el año 2024, como consecuencia de haber tomado conocimiento de la emisión de sucesivos reportajes periodísticos del programa dominical Panorama, difundidos el 18 de febrero y 3 de marzo 2024, que originó también la disposición de la entidad por no contar con los proveedores, que ya se hizo mención, Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Como ya se refirió también, señor juez, son 63 procesos de contratación, los cuales tenían estrecho vínculo con Jimmy Woo, que no es casualidad. Está también el elemento teleológico, señor juez. Esta organización presunta tuvo como orientación, como fin, cometer este delito de colusión en 63 procesos, señor juez. Esa es la finalidad. Organización criminal para cometer este ilícito de colusión, como ya se refirió en su momento. También contamos con el elemento funcional, señor magistrado. Castillo Rojo Salas Ciro Ronald, gobernador regional del Callao, en calidad de líder de la organización criminal, comprendía dentro de un núcleo central debido a su cargo de alto nivel y control sobre el gobierno regional Callao y Café Callao. Se habría encargado de designar, coordinar y mantener en el cargo a Jimmy Alexander Bucarnas como su asesor y a Hiromi Zúñiga Jáuregui como jefa de la Oficina de Logística del Gobierno Regional Callao, para que a través de estos funcionarios públicos y otros de menor nivel materialicen su proyecto criminal y se obtenga beneficio a través del direccionamiento y adjudicaciones de órdenes de compra y servicios a favor de Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Reitero, señor juez, esto no es casualidad. Gu Cárdenas, Jimmy Alexander, asesor FAJ del gobernador regional del Callao en calidad de líder de la organización criminal, comprendida dentro también de un núcleo central, debido al trascendente alto cargo y apego al gobernador regional del Callao, con injerencia en el gobierno regional del Callao y Café Callao, habría dispuesto, coordinado, facilitado o proporcionado información a la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Callao y Sugerencia de Logística del Café Callao
a fin de que se direccione y adjudique órdenes de compra y servicios a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez, a través de estudios de mercado con los mismos proveedores vinculados con dicho funcionario sin negocio y o local en funcionamiento. Está también Zúñiga Jauregui Hiromi, jefe de la Oficina de Logística del Callao, en calidad de líder de la organización criminal, comprendida dentro de un núcleo central en razón de su alto cargo en el gobierno regional del Callao y dominio de la Oficina de Logística a cargo de las contrataciones de la entidad. Se habría encargado de integrar a los profesionales necesarios para concretar el proyecto criminal. Asimismo, se encargó de disponer directa e indirectamente a través del coordinador de adjudicaciones iguales o inferiores a 8 IT, que los profesionales de su oficina coordinen, direccionen y adjudiquen órdenes de compra y servicios a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza. Luego de ello, señor juez, vienen los integrantes en calidad pues, de especialistas, ¿no?, de la Oficina de Logística. Está Mesa Natividad Wilmer como coordinador de contrataciones, está Mondragón Dávila Hugo Edison, que también fue contratado para servicios generales, sin embargo, ejercía labores en el área de logística y servía como asistente de Wilmer Mesa Natividad. Todo esto con la aceptación pues de Hiromi Zúñiga. Está también Nancy Oyunda Kielka como integrante, especialista en contrataciones. Zambrano Portilla Victoria Carlos, especialista en contrataciones. Lisa Ríos Jaime Alonso, especialista en contrataciones. Rojas Galvez Marco Antonio, especialista en contrataciones. Roberto Adolfo Rojas Rosales Carazas, especialista en contrataciones. Daniel Jesús Villalobos Ampén, especialista en contrataciones. César Heriberto Arango Guarín, especialista del almacén, quien también tuvo un papel importante o un desempeño, un rol importante, pues recibía o ocupaba este cargo de tenía con constante interacción con la adquisición de bienes de la entidad, encargándose de no realizar observaciones a los bienes brindados por los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaiza Gutiérrez. Así también está Milton Ipince Nicho Walter, coordinador de Sugerencia de Logística del Café, Oscar Enrique Arias Acuña, coordinador de Sugerencia de Logística del Café, Jailín Guamán Salazar, especialista en contrataciones de la Sugerencia de Logística del Café, Zuliana Jiménez Laván, especialista en contrataciones del Café, Luis Antonio Blanco Cabrera, proveedor de bienes, vinculado a Jimmy Woo, Rafael Moscaiza, proveedor de bienes, vinculado a Jimmy Woo, Carmen Aide Blanco Rivera, quien sería el nexo entre los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaiza Gutiérrez y Jimmy Woo. Como ya lo referí, esta persona proporcionó su número celular y correo. Todos las empresas que fueron contratadas y sometidas al estudio de mercado tenían ese número celular y los correos. Así también está Álvaro Nelson Quirón Díaz, Jorge Alfonso Quiroz Ruiz, Erika Marilín Macalucu Reyes, Graciela Luz Valcárcel Rivas, Shirley Stephanie Monterrojo Montenegro, representante de la empresa Chef Sac, y Yuli Liliana Rojas Valdera, representante de la empresa New Asia Sac. Este elemento funcional también consideramos se cumple, señor magistrado, motivo por el cual la prognosis de pena en el delito de organización criminal. Y en cuanto al elemento estructural, también ya se ha indicado, este grupo criminal está compuesto por 25 integrantes, quienes para completar su proyecto criminal son, en su constitución existe liderazgo compartido a través de su núcleo integrado por Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, Jimmy Alexander Gu Cárdenas y Hiromi Zúñiga. Y como integrantes de la organización criminal están también pues los servidores públicos que fueron de alguna forma convocados por Jimmy Gu, Hiromi Zúñiga, a efectos pues de que estos delitos se puedan concretar, señor magistrado. Consideramos pues que este presupuesto se cumple en base a lo fundamentado, señor magistrado. Respecto al delito de colusión agravada, como ya lo hemos indicado, existe la concertación entre funcionarios y los proveedores. La participación de Ciro Castillo, insistimos, no es como autor. Su papel fue importante como cómplice en la designación de la persona de Jimmy Woo, quien tenía vínculos estrechos
con estas empresas que fueron contratadas en 63 adjudicaciones, señor magistrado, que no es casualidad. Se ha establecido que Jimmy Woo y Ciro Castillo tenían un vínculo anterior a su contratación. Existen testigos, no solamente un testigo, señor juez. Esto no es casualidad, como le reitero, señor magistrado. Acá ya existía un fin criminal. Motivo por el cual consideramos también, señor juez, que el delito de colusión agravada también se cumple, motivo por el cual pues la prognosis de pena establecida en este presupuesto, solicitando pues que se declare infundado la posición vertida por la defensa. Gracias. ¿Defensa va a agregar algo? Sí, su señoría, si me permite. Sí, concreta nomás, doctor. Puntual, su señoría, no le voy a responder yo, le va a responder la primera Fiscalía Superior Penal del Callao en la disposición 1, cuando le dijo, no obstante lo desarrollado por la Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios del Callao, en su disposición 15 de fecha 17 de septiembre de 2025, esta Fiscalía Superior Penal no evidencia que el grupo criminal denominado los socios del Gore Callao haya participado en la comisión de diversos delitos, apreciándose de la fundamentación de la Fiscalía Anticorrupción del Callao la concurrencia de indicios que dan cuenta que la actividad de la presunta organización criminal se reduce en este estadio a la comisión del delito de colusión agravada, resultando prematuro señalar de forma determinante que estamos ante una organización criminal orientada a la comisión de diversos delitos graves. Asimismo, no se aprecia sustento que dé cuenta que dicho grupo criminal haya desarrollado a futuro un programa criminal en el que sea patente la designación o reparto de roles en el tiempo, lo cual implica un desarrollo progresivo y subsistente en el tiempo en cuanto al accionar de los presuntos integrantes respecto a cada ilícito atribuido a la pretendida organización criminal, advirtiéndose hasta el momento la presunta concurrencia del delito de colusión conforme a los indicios recolectados, no apreciándose la comisión de distinta figura delictiva. Y eso lo sabía el señor fiscal, porque el señor fiscal buscó eso. El fiscal, cuando el señor fiscal tienta la tesis de la organización criminal, pasa la carpeta a crimen organizado. Crimen organizado discute ese traslado y lo envía al fiscal superior. Y el fiscal superior penal del Callao le dice esto. A pesar de eso, el señor progresa en su tesis. Y en cuanto a colusión, vuelvo a decirle a su señoría, el dato que le ofrece de participación de mi defendido como parte de la colusión es que designó a un funcionario. A partir de esa designación se hace responsable de todos los actos que ellos hacen, que ellos ejecuten. El señor fiscal cree que eso funciona así. Yo ya le he dicho a su señoría cuál es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional en la sentencia 1553-2023 de amparo. Perdón, de amparo. En el fundamento 30. Esa lo ha dicho el tribunal, es manifiestamente inconstitucional ese razonamiento. Por lo tanto, su señoría, no hay tampoco una prognosis de pena, excepto el delito que le supuestamente atribuible de que haya cometido una contratación indebida. Muchas gracias. Bien, con eso culminaríamos la prognosis de pena. Señor juez, ¿puedo tomar la palabra, por favor? Ya habíamos culminado el debate sobre ese aspecto. A ver, Señor un juez, minuto, doctor. Es que ha invocado una disposición que no ha sido leída en su integridad, señor juez, porque hay un fundamento que rebate la posición de la defensa. Ya, dígame, doctor, ¿de qué se trata? En el fundamento 3.5 de la disposición hecha mención por la defensa, señala la Fiscalía contra la criminalidad organizada está orientada a la comisión de delitos violentos y o lista taxativa de delitos integrados mediante resolución de la Fiscalía de Nación 226-13-2024. La Fiscalía Superior, por un tema eminentemente administrativo, rechazó la competencia de esa Fiscalía de Crimen Organizado, porque consideran que el delito de colusión no es un delito violento.
En tal sentido, reitero, se declara infundado lo argumentado por la defensa, teniendo en cuenta también, señor juez, que está aceptando que su patrocinado ha incurrido en la comisión de un delito, ¿Perdón? un nombramiento indebido. ¿Perdón? Eso quiero que se... Eso es lo que se escuchó. A ver, doctor Abando, después se le va a hacer la palabra, no me interrumpa al fiscal. La defensa ha dicho, en todo caso, sería una contratación indebida. Efectivamente, una contratación indebida para la comisión de estos delitos. Que se tenga en cuenta eso, señor juez. A ver, su señoría. Defensa, a ver. A mí una de las cosas que no me gusta es que la gente hable por mí porque yo tengo edad suficiente para hablar por mí mismo. Y lo que yo he dicho es que en el peor de los casos podría atribuirse ese tipo. Yo no he dicho que se haya cometido ese delito. Por eso es que se meten en problemas los fiscales porque toman las declaraciones y las tuercen. No se tergiversa lo que dicen las personas, hay que tener lealtad en el debate. Una regla básica es el principio de caridad, que lleva en el debate a no tergiversar las posiciones de la otra parte. Puntualmente, su señoría, son dos razones las de la disposición 1. 1, no veo elementos de crimen organizado. Y 2, además, no le corresponde al fiscal de crimen organizado. No uno solo administrativo, como equivocadamente lo dice el fiscal. Y ahí está la disposición, usted la puede leer. Usted la ha Ninguno de apuntado. nosotros lo va a sorprender. Su señoría. ¿Esa disposición la ha apuntado, doctor? Sí, su señoría. Pero si necesita se la hago llegar porque además está en la carpeta. Ya, gracias. Bueno, con eso habremos culminado este presupuesto. El siguiente presupuesto, la defensa, para que no sustente. Perfecto, su señoría. No hay peligro procesal. Nosotros rebatimos que haya peligro procesal. Y señalamos esto. Hemos acreditado el arraigo domiciliario con copia legalizada del DNI que precisa la dirección de la avenida Bolognesi 203, departamento F, La Punta Callao. Los recibos de arbitrios municipales de los años 2020, 23, 25, emitidos por la Municipalidad Distrital de La Punta, a nombre de mi defendido. Los recibos de servicio Movistar Total TV HD de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, emitidos a nombre de mi defendido. La declaración jurada domiciliaria, mediante la cual la hija de mi defendido declara bajo juramento que su padre vive allí. Pero además, su señoría, en cuanto al domicilio, hay un acta de ejecución de un obice a mi defendido, del día 27 de noviembre de 2025 a las 13:55. Y señala que el resultado es que su domicilio es avenida Bolognesi 203, La Punta Callao, con coordenadas y todo. Pero no queda allí, su señoría. Mi defendido tiene, sobre los arraigos domiciliarios, sobre el arraigo familiar, el Ministerio Público dice que no alega este tema, por lo tanto lo da por válido. Y en cuanto al arraigo laboral, mi defendido tiene habilitación médica. El doctor Ciro Ronald Castillo Rojo Salas está colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesión. Y en segundo lugar, su señoría, un tema que es muy importante, porque se cita equivocadamente las cosas. El acuerdo de Consejo Regional número 148 del 15 de diciembre se adoptó para facultar a la señora Edita Gladys Vargas Cerrón para asumir el reemplazo temporal del cargo de Ciro Castillo Rojo Salas. Es decir, lo primero que hay que recordar es que la vacancia de los gobernadores la declara no el Ministerio Público, tampoco el Consejo Regional, el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que hay es una suspensión producida por una situación como fue el mandato de detención preliminar. Aquí es importante, su señoría, tener presente algo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 47-2022 habeas corpus, fundamento 16. Este tribunal entiende que exigirle al recurrente contar con un trabajo conocido después de haberlo perdido justamente a causa del proceso penal resulta un despropósito. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, su señoría. ¿Por qué no está ejerciendo la gobernación el señor Castillo Rojo Salas? Porque hubo mandato de detención preliminar. ¿Por qué está la señora Edita? Porque hubo un mandato de detención preliminar y un acuerdo del Consejo.
quiere decir que ya no es gobernador. No, sigue siendo gobernador regional. Lo que pasa es que está en suspenso en su cargo. Entonces no se puede decir las cosas como se están planteando en estos términos aquí. Usted puede ver además que si se hace la consulta en el portal del Colegio Médico, está habilitado mi defendido. Adicionalmente es importante informarle, su señoría, que mi defendido, con certificado médico de 19 de diciembre, suscrito por el 2º CECLEN del Colegio Médico Peruano, número 10395, padece diabetes mellitus tipo 2 y es paciente insulino dependiente. La receta médica del 24 de abril de 2025, emitida con ocasión de la consulta con el neurólogo de la Clínica Delgado, acredita dolores corporales persistentes, principalmente en el miembro inferior, compatibles con neuropatía diabética. El informe de electrocardiograma del 7 y 11 de noviembre de 2025 acredita que mi defendido presentó episodios de hipertensión arterial severa con registros de hasta 180/80 de presión arterial, y se le indicó tratamiento farmacológico y antihipertensivo continuo y captopril para uso de emergencia. La tomografía de columna sacrococcígea sin contraste realizada el 13 de diciembre en la clínica Estela Maris evidencia patología osteodegenerativa lumbar, es decir, desgaste en la articulación entre el sacro y el ilion cadera, manifestándose como una artrosis, causando dolor lumbar de glúteos y de cadera. En cuanto a se ha invocado la ausencia de reparar el daño causado, y tengo que invocar la casación 452-2022 nacional, que en su fundamento sexto dice que sobre el riesgo de fuga el Tribunal Superior afirmó que el imputado Simón Munaro cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario, pero acotó que existen 4 factores que se contraponen: gravedad de la pena, daño ocasionado al Estado y ausencia del imputado de una voluntad de reparación del daño. Da cuenta que pese a que los cargos están razonablemente acreditados, no asumió una actitud voluntaria de repararlos, lo que desde ya no puede ser atendible, precisamente por la relevancia del jus tacendi y de la no autoincriminación como ejes de la defensa procesal. Por lo tanto, la exigencia de reparación voluntaria, además ya ha sido dicho por el Tribunal Constitucional y por la propia Sala Penal Permanente, es una categoría que no se debe aplicar inconstitucionalmente. En cuanto al comportamiento del defendido durante el procedimiento, aquí es donde yo quiero tomar una frase que ha usado constantemente el señor fiscal. No hay casualidades. Nada es casualidad. Fíjese su señoría. Ciro Castillo no mantuvo un comportamiento procesal, dice esto el Ministerio Público. Antes de ser comprendido como investigado, fue citado en calidad de testigo para que declare ante DICOCOR el 12/12/2024 a las 9 horas. Mediante escrito presentado el 11/12, solicitó la reprogramación de su declaración argumentando varias reuniones, inauguraciones de obras y participación en festividades sin precisar o documentar dichas actividades. No se presentó ante la Autoridad Judicial, Ministerio Público, PNP, en el transcurso de la presente investigación, y tampoco concurrió a la diligencia de toma de muestras gráficas, peritaje grafotécnico desarrollado el 26 de diciembre de 2025. Ya, mire su señoría. Mi defendido fue citado como testigo, no como investigado. Por lo tanto, no es un comportamiento en otro procedimiento. Pero fue citado como testigo a sabiendas del señor fiscal de que lo estaba investigando, porque no es casualidad. Y siendo testigo, no le dio, a pesar de que le pidió una nueva fecha, no le señalaron una nueva fecha. Y como estaba tan molesto porque no concurra, no le pidió que lo lleven con auxilio de la fuerza pública. No ejerció los apremios de ley. Y el señor fiscal dice que mi cliente tiene un mal comportamiento. Mi cliente no era investigado en ese momento. ¿Cuál era el propósito para nosotros? Ya que nada es casualidad, y se lo pongo ahí en la diapositiva. Ocultar la investigación. Estuvo destinada a ocultar la investigación. La no insistencia del Ministerio Público tuvo una finalidad: ocultar la investigación. Y cuando luego se dictó el secreto, tema del que discutiremos en algún momento, su señoría, y le pido que además se dé trámite a la tutela que hemos planteado, se dicta el secreto y mi cliente se entera de que es investigado con un mandato de allanamiento de su vivienda y detención preliminar. Entonces nunca se le ha pedido la versión al señor Castillo Rojo Salas. Entonces no pueden decir que hay una mala conducta procesal.
A propósito de que no concurrió a de que no se puso a disposición, yo quiero señalar lo que la Corte Suprema, en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación 50-2020, Tacna, estableció en el fundamento jurídico cuarto, que con motivo de la requisitoria dictada en su contra por la orden de prisión preventiva, tome sus precauciones en aras de lo que finalmente se decide sobre ella, no puede considerarse desde ya como un motivo bastante para deducir su decisión de sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, es un dato insuficiente para poder afirmar que hay peligro de fuga. Y esos son los dos únicos datos que presenta el señor representante del Ministerio Público sobre el peligro de fuga. Por lo tanto, su señoría, como podrá verse ahí, peligro de fuga no concurre. Y sobre el peligro de obstaculización, el señor representante del Ministerio Público no nos ha dicho cuáles son nos ha dado una versión. Mire usted lo que dice. Estando a los hechos acontecidos con los testigos Álvaro Nelson Quirós Díaz y Graciela Luz Valcárcel Rivas, se infiere válidamente que los miembros de la organización criminal, y aquí hay un dato importante que él acaba de entregarle, según el Ministerio Público, la organización criminal cesó en su actividad en el año 2024. Entonces, ¿cómo podría esta organización criminal ya disuelta decir que los miembros de esta organización realizarán las mismas acciones con los demás testigos que se encuentran pendientes de declarar, lo cual es atribuido a Ciro Ronald Castillo Rojo Sala? ¿Atribuido por quién? Por el Ministerio Público. ¿Con qué dato objetivo? Con una simple inferencia. Pero hay algo más, su señoría, que tiene que ver, por si acaso, porque se ha dicho repetidamente, que uno de los datos importantes es que mi defendido, de que no tiene domicilio real, es que mi defendido no estaba en su domicilio el día del allanamiento. Y curiosamente, el señor representante del Ministerio Público le oculta a usted, porque lo sabe, y nosotros nos hemos preocupado de hacerle llegar el documento, que mi defendido estuvo internado en la clínica Estela Maris desde el 13 de diciembre y solicitó su alta voluntaria el 15 de diciembre a las 10 de la mañana. Contra lo que algunas autoridades deslizaron de que había habido filtraciones, el señor Castillo Rojo se entera por los medios de comunicación y cumpliendo y sujetándose a la interpretación de la Corte Suprema, toma sus precauciones hasta que se decide esta situación. El hecho de que una persona esté en una clínica le quita el domicilio, porque esa es la teoría que se está levantando aquí. Si yo me interno en una clínica, pierdo mi domicilio. Eso no es lógico. El domicilio, lo dice el Código Civil, lo fija la persona, no lo fija el Ministerio Público, no lo fija la autoridad. Y nosotros hemos acreditado la existencia del domicilio. Y se han presentado unas grabaciones, señoría, que nadie ha podido verificar. ¿A qué fecha pertenecen? ¿A qué, cuándo han sido grabadas? ¿Cuándo han sido tomadas? No han sido sometidas a ninguna pericia. Pero otra vez se le pide un salto de fe. Por lo tanto, su señoría, como podrá ver usted, no hay ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización. Muchas gracias. Ministerio Público. Como bien, bueno, en su momento su juzgado tuvo conocimiento de los hechos y de los elementos de comisión oralizados, se pudo determinar pues que al momento de realizar la diligencia de allanamiento, se pudo constatar que el inmueble no contaba con una, mejor dicho, estaba con todos los bienes internos, muebles, no sé, ropa, empaquetadas como para mudarse. Para mudarse. El inmueble no era habitable, teniendo en cuenta pues la calidad de funcionario de alto rango que tiene el gobernador Ciro Castillo. Todo estaba inhabitable.
inhabitable. Ese es un punto, señor juez. Eso quiere decir, pues, que él no vivía ahí, así de claro. Respecto al tema de que estuvo internado en una clínica, como bien sabemos, señor juez, esto ya es un modus operandi de muchos presuntos autores que para efectos de estas medidas, antes de que se ejecute una medida en su contra, pues acuden a estas clínicas para aparentar pues un mal médico y alguna enfermedad. Del diagnóstico o de la alta voluntaria que hace mención la defensa, no expuso que su alta médica voluntaria fue y dejó pendiente exámenes médicos, porque entendemos que exámenes médicos determinarían qué diagnóstico pudo haber tenido al momento de su internamiento en la clínica. Lamentablemente, pues, no dejó que se realicen estos exámenes médicos. Por su alta voluntaria, pues, se iba a determinar que era un internamiento forzado. También hay que expresar que, bueno, a la fecha, Ciro Castillo está prófugo de la justicia porque evidentemente, pues, se ha puesto a buen recaudo, como dicen. Ese buen recaudo, pues, apunta a no cumplir con una resolución judicial, ¿no? En su momento, porque se podría considerar injusta, digamos. En este caso, existió ya un pronunciamiento de la judicatura que en segunda instancia ha sido confirmado. Entonces, se entiende pues que se cuenta con elementos que realmente amparan lo dispuesto por la judicatura. Y acá lo que se está advirtiendo es un incumplimiento de una decisión judicial, señor juez, que debe considerarse para este presupuesto de peligro de fuga. Hay que considerar también, señor juez, que al momento de realizar la constatación en el gobierno regional, en la oficina del gobernador, existía una salida de escape. ¿Qué funcionario, señor juez, en su oficina realiza o construye una salida de escape directo a una cochera para fugarse? Lo dejo al criterio de la judicatura. Eso no es casualidad, señor juez. Tiene una intención, evadir la acción de la justicia. También se ha realizado, señor juez, que tiene salidas irregulares en los movimientos migratorios sin control y registro. Se expuso que Ciro Castillo tendría gran facilidad para salir e ingresar al país sin realizar el control migratorio respectivo, puesto que primero lo mencionó, no registró su salida en el país en el 2004, pero sí su ingreso desde Brasil el 7 de abril de 2024. Este es otro. Hacemos una pausa.